deseo compartir un pensamiento bíblico. En el libro del profeta Daniel, Daniel capítulo 11, el versículo 32 dice: Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Repito, Daniel capítulo 11, verso 32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Oiga, qué bendición tan maravillosa hallamos en este versículo, aunque no quiero hablar exactamente de las profecías porque tiene un enfoque diferente al tema que queremos tratar. Sin embargo, como el tema es la obra no se detiene, ese texto precisamente es muy importante. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y no desfallecerá, no se debilitará, se va a esforzar y va a actuar. Que la crisis, las situaciones externas y aún internas no se conviertan en la excusa para no trabajar, para no actuar. Precisamente cuando hay situaciones más críticas, más difíciles, Dios se muestra de manera gloriosa haciendo maravillas, haciendo cosas grandes. He querido más bien usar la historia que tenemos en la Biblia respecto de Nehemías. Nehemías es un libro que nos permite conocer cómo en medio de las crisis que hay, la obra no se puede detener. Hay enemigos externos, no nos van a detener. Hay enemigos internos, no nos van a detener. Hay fuerza fuera, no nos va a detener. Hay desánimo dentro, no nos va a detener. Y de eso se trata precisamente el libro de Nehemías. Hay que tener en cuenta que Nehemías es conocido como el hijo de la cautividad. Es un varón que está en Babilonia. Probablemente se conoce como el hijo de la cautividad porque o llegó muy pequeño allá o nació en Babilonia y se crió allá siendo del pueblo judío. Pero después de cumplirse la profecía de que regresarían después de 70 años a su tierra, 70 años de estar en Babilonia, hubieron tres líderes que Dios usó para el retorno de Judá a su tierra. Primero de ellos fue Zorobabel en el 538 a.C. Zorobabel es un príncipe codescendiente de David y en cabeza de él vino un grupo de judíos que estaban en Babilonia y llegaron a Jerusalén. Pero luego de Zorobabel se levantó Esdras en el 458 a.C. y con Esdras vino otra cantidad de hombres de Judá a su tierra. Y con Esdras comienza a trabajarse a lo duro la reconstrucción del templo. Hay que recordar que Esdras es quizá el maestro más grande que ha tenido la historia del pueblo de Israel en todos los tiempos. Esdras es un erudito, un hombre muy competente, muy conocedor de la ley de Dios. Y entonces, aparte de que era un escriba, era sacerdote. Y luego, en el 445, viene Nehemías, el hijo de la cautividad, con otro grupo a reconstruir precisamente los muros para que el pueblo no estuviera como a la merced de los enemigos. La Biblia dice que había crisis de todas partes. Había crisis política, había crisis económica, había crisis religiosa. Estaban rodeados de toda una serie de problemas. Pero en medio de esas crisis es donde Dios se hace presente, donde Dios levanta hombres y mujeres dispuestos a ponerse en las manos de Dios y de hacer la tarea que Dios quiere que sea hecha a favor de su pueblo. El primer capítulo de Nehemías capítulo 1, la Biblia dice en el versículo 4: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Realmente el pecado no era personal, no era de él, pero él hace parte del pueblo y entonces dice, hemos pecado, nos hemos equivocado, hemos cometido errores. Y cuando este hombre ve la necesidad que tiene el pueblo, cómo los que habían regresado del cautiverio en manos de Zorobabel y de Esdras todavía están en afrenta, tienen problemas, hay enemigos que los quieren absorber, los quieren destruir, quieren borrar de la faz de la tierra el pueblo de Dios. Entonces él se pone triste y él comienza a orar y a decir, hemos pecado, hemos hecho cosas mal hechas, perdónanos. Y Dios, al ver este hombre arrepentido, lo llama y lo comisiona para que sea él entonces el que vaya a Jerusalén. A partir del capítulo 2, el rey Artajerjes ordena para que sea Nehemías el que vaya a hacer la obra que se tenía que hacer en Jerusalén. Cuando una persona ora, comienza a sentir carga por la necesidad que el pueblo tiene. Porque la oración conecta al hombre con Dios. Y Dios le abre los ojos para que mire lo que él mira. Para que sienta como él siente. La conexión del hombre con Dios le permite sentir como Dios siente y ver las cosas como las ve. Y entonces Nehemías dice, no puede ser, hay un problema grave, yo aquí estoy cómodo, estoy contento, pero mi pueblo está en una afrenta terrible, está afligido, no come. El rey lo nota de esa manera y le dice, no estés afligido, te voy a enviar y voy a darle cartas a la gente del otro lado del río para que te den madera, y que bueno, lo aperó y lo mandó. Qué bueno es Dios. Entonces, para comenzar a hacer un trabajo, viene la planificación de las cosas. Él ya tiene la visión que Dios le ha dado para hacer algo grande en medio de la crisis. Pero ahora él ora a Dios y Dios le da la aprobación a través de la autoridad máxima del momento, que era el rey. Y entonces el rey dice, no, yo lo comisiono para que usted vaya y levante la casa de su padre, reconstruye esa ciudad. Entonces, aquí vamos a mirar que la Biblia dice en el versículo 9 del capítulo 2, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero yéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en medio de toda la crisis provocada por alguna situación, si alguien se levanta procurando el bien de la misión que Dios quiere que se cumpla, tendrá enemigos. Y aquí se levantaron los enemigos porque hay amigos que Dios despertó en ellos, como el rey, para ayudar a Nehemías y que éste reconstruya los muros en Jerusalén. Pero se levantan, aquí dice que se levantó Sanbalat, y se levantó otro que se llama aquí Tobías, dice la Biblia, en contra de lo que se estaba realizando. Pero cuando se levantan los enemigos, Dios hace presencia, porque entonces el pueblo sabe que tiene que orar, que tiene que acercarse a Dios. Y entonces el versículo 11 del capítulo 2 de Nehemías dice, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ya tenía la visión de Dios. Iba a ser la misión, era reconstruir los muros de Jerusalén,
para que el pueblo no estuviera en afrenta y vinieran los enemigos otra vez a destruir y hacer daño. Esa es la misión. Pero la visión la obtiene cuando se conecta con Dios y Él le muestra y le hace ver la problemática que hay. Y entonces él regresa porque ya Dios habló con él y Dios le dice: lo necesito para que en medio de la crisis haga la misión para la cual lo he llamado. Y así dice, es lo que estamos leyendo. Y él dice que en el versículo 12: ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia el frente del Dragón y a la puerta del Muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, las puertas estaban consumidas por el fuego. Y comienza a decir: solo había desastres. Pero aparte de todo lo que él está ayunando, orando, hablando con el rey, haciendo todo, él planifica un trabajo, porque la obra no se puede detener. Y puede ser que Zorobabel y Esdras habían estado haciendo un trabajo muy bueno, pero Dios escoge a Nehemías para que haga precisamente lo necesario en ese momento. Entonces la Biblia dice, el versículo 17 del 2: y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando al pueblo tiene la palabra y la visión se les proyecta y todos se ponen de acuerdo y dicen: vamos a trabajar, estamos en problemas, estamos en crisis, pero hay que cumplir la misión. No podemos seguir quietos solamente diciendo: hay problemas, hay problemas. No, hay que hacer algo en medio del problema. No podemos detenernos. Por los enemigos de afuera no hay que detenernos. Por los que tienen desánimo dentro no hay que detenernos. Hay que actuar en la visión que Dios nos ha dado para cumplir la misión que ya tenemos. Y cuando comienzan a hacer eso, el versículo 19 del capítulo 2: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo Almonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Y comenzaron a hacer escarnio. Pero el capítulo 3, la Biblia dice que Nehemías unió todo el pueblo a trabajar, todo el pueblo. Pero en medio de toda la gente hay gente que no se identifica con la visión. Eso no se puede, eso es un problema. ¿Qué es lo que le pasa? Olvídese. Y eso sucedió en el capítulo 3 y el versículo 5. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, sus líderes, no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Los reconocidos en el pueblo de los tecoitas no quisieron colaborar, se rebelaron. Entonces ahora Nehemías tiene enemigos afuera y enemigos dentro, pero ni los enemigos de afuera ni los que están dentro lo detienen. Él sabe que Dios lo llamó a cumplir una obra y la obra no se detiene. Precisamente Sanbalat, uno de los enemigos, era el gobernador de Samaria. Y Tobías también era gobernador de la dice que era gobernador de Transjordania, bajo el imperio de los persas. Pero hay un problema grave, que es que fuera hay quienes quieren impedir que se cumpla la misión, pero dentro hay personas que no apoyan y se convierten en un problema. ¿Cómo vamos a hacer? Eso no se puede. ¿Qué es lo que le está pasando? Y es un problema. Pero el capítulo 4 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas.
se levanta un serio problema. Pero cuando el problema arrecia, hay que seguir orando. Capítulo 4, verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su propia cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificamos. Entonces, cuando arrecia el problema, hay que unir el pueblo para trabajar, pero hay que unirlo para orar. Y esa es la táctica que ha venido usando Nehemías para enfrentar la crisis externa y la crisis interna y cumplir la misión. El versículo 6 del capítulo 4: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ya todo va hasta la mitad, está siendo hermoso, los muros se ven bonitos, Jerusalén comienza a ser protegida. Pero cuando están avanzando y están viendo victoria, se levanta un líder fuerte en medio del pueblo, un gran hombre de Dios. Y el versículo 10 del capítulo 4 dice: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Esto causa más problemas. Cuando hay líderes en la iglesia fuertes, que comienzan bien y se unen al trabajo y luego dicen no se puede, como Judá. Era un líder fuerte y cualquier palabra de él podía alentar o desalentar, y ahora vino a desalentar. Dice: esto es difícil, vamos hasta la mitad, vamos bien, pero no podemos, estamos cansados, estamos agobiados, el escombro es mucho, la tarea es mucho y no sabemos qué hacer. Entonces, cuando hablan los líderes, desaniman más el pueblo, sobre todo cuando son líderes destacados. Pero ¿qué hizo el líder fuerte que era Nehemías? Versículo 14 del capítulo 4. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, y pelead por vuestras mujeres y por vuestras casas. De esa manera, él, Nehemías, anima al pueblo a pelear a favor de los suyos. Y el versículo 19 y 20: y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y Jehová, nuestro Dios, a quien hemos creído y a quien servimos, él peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Era un trabajo duro, grande. De noche tenían que vigilar y de día tenían que trabajar. Pero si no hacen así, los enemigos van a tomar ventaja, lo van a destruir, lo van a acabar. Y sabe que el pueblo se unió, porque cuando hay enemigos fuera y cuando hay enemigos dentro, nos toca que unirnos y decirle a Dios que haga algo, porque Él es el dueño de la obra y la misión le encomendó Él. Y para terminar con esta historia tan linda, el muro se terminó de construir a los 52 días. Iniciaron y a los 52 días, después de sacrificio, lucha y trabajo, terminaron los muros de Jerusalén. Y vino la bendición de Dios, porque el capítulo 5 dice que la gente se unió y cada uno ayudó con todo lo que tenía. Si usted mira el capítulo 5, versículo del 14 en adelante, cada uno ayudó con todo lo que tenía, con riquezas, con ovejas. Cada uno se despojó para ayudar en la obra. Y vino una fiesta tremenda. Quiere decir que en medio de la crisis no se puede detener la obra. Crisis por fuera, crisis por dentro, pero una misión que cumplir. Así es hoy. Dios nos ha mandado a cumplir una misión. Y hay una crisis externa, que es la crisis por el problema de este COVID-19. Y a veces hay una crisis interna porque la gente se paraliza y no quiere movilizarse, no quiere hacer nada. Y a veces los líderes fuertes ven imposible usar las redes, usar la televisión, usar la radio, usar estas redes sociales.
No, no se puede, es imposible. Pero no se olvide que cuando hay crisis fuera y crisis dentro, no se puede detener la obra. La gente se paraliza, el mundo se paraliza, pero Dios no se detiene. Él sigue trabajando y su obra sigue avanzando. Los misioneros siguen predicando en el mundo entero. En Colombia no podemos detenernos. Hay una misión que cumplir y la vamos a cumplir nosotros. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Se está predicando en muchos idiomas hoy en día, por todas las redes y plataformas, en muchos dialectos, llegándole a multitudes más que antes. Estamos para celebrar grande victoria, pero usted tiene que comprometerse y creer que es el tiempo de obrar, el tiempo de hacer algo que honre y glorifique a nuestro Dios. Pero aquellos que tienen una comunión con Dios en oración van a sentir que Dios le va a iluminar la visión para mirar que hay algo grande que hacer, y en medio de las dificultades Él nos va a ayudar, nos va a aprobar, nos va a bendecir, y nos vamos a unir para producir los recursos y todo lo necesario para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amada iglesia, en este momento es el tiempo de avanzar. Juventud de la Central de Soledad, es el tiempo de obrar. Es el tiempo de levantarnos, de unirnos y continuar haciendo la labor que Dios nos ha encomendado, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es el tiempo de conquistar. ¡Ánimo! Es mucho lo que hay que hacer y es poco el tiempo que nos queda. Hay que salvar al menos uno más para el reino. Que Dios le bendiga. La tarea es grande y usted también ha sido llamado a ser parte, llamada a ser parte de esta tremenda misión que hay que hacer y cumplir para la honra y gloria de su nombre. Que el mundo entero conozca que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y que en su nombre hay perdón de pecados, hay sanidad, hay milagros, hay vida eterna y lo que nuestro mundo actual necesita en medio de la crisis. Dios le bendiga.